acá, y este espacio que lo pensamos durante mucho tiempo en las reuniones nuestras, ahora se está completando, y en lo personal la verdad que es algo muy, muy lindo. Esta sería la primera aula errante, así que si les parece, como ya han compartido algún tiempo más entre ustedes, el día anterior y eso, nada, les presento a José, que es de Argentina, ya podrán conversar con ella, etc. Sí, que nadie puede conocer a todos. Yo soy Nino, me llamo Antonino, y bueno, y más o menos, prioritariamente mi área sería el aula errante y lo que sería darle como un relato al viaje. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de una narrativa en el viaje? Porque la idea es viajar entendiendo lo que vemos, aprendiendo al respecto de lo que estamos viendo y trazando una suerte de hilo conector entre los distintos lugares y las actividades que vamos haciendo, ¿verdad? Entonces, en fin, sin más preámbulos, esta primer aula nosotros la pensamos al respecto de la invención de América. ¿Y por qué invención? ¿Por qué no descubrimiento, como era la visión convencional, o incluso conquista, como es de América, como es una visión un poco más crítica? Porque, qué sé yo, consideramos que propiamente se trata de una invención. América, mismo la palabra América no existía como tal, hasta el momento de la llegada del europeo a lo que es este continente, y como son los ejemplos que yo ponía aquí en el breve texto que preparamos así de introducción, se trata de una verdadera invención que responde mucho más a cuestiones que el europeo trae consigo desde antes de su llegada a América, que de cosas que ya preexisten y descubre. Por ejemplo, las amazonas, que no son personajes nativos de la ficción americana, sino que tienen mucho más que ver con un imaginario de raíz grecolatina, que supuestamente iban a estar en la selva arrojando flechas, son las que le dan su nombre a la selva amazónica. El río de la Plata, que iba a conducir hacia una ciudad plateada, llena de riquezas, etc., se llama así por eso. Y son innúmeros los ejemplos que podríamos poner. Ahora las amazonas tiran flechas fotográficas. Sí, pero no han perdido ni un ápice de su belleza. Ninguna oportunidad de tirar un pilón. Entonces, sin más dilación, pensamos contar con la presencia de Víctor Balembois, aquí presente. Lo presento brevemente y después tú te presentarás, en fin, pero solo para, qué sé yo, para hacer una breve introducción. Nosotros llegamos a Víctor a través de internet, de un artículo que se llama En busca de la villa, en el que Víctor explora las conexiones entre Villa Bruselas, que fue una ciudad que se fundó al momento de la conquista, en lo que hoy es territorio tico, que se llamaba así, y la Bruselas europea de su Bélgica natal. Entonces, la verdad que fue un artículo que nos fascinó, nos pareció muy interesante, nos enseñó un montón de cosas que no teníamos ni idea, y nos pareció que iba mucho con el espíritu de las aulas errantes que nosotros aspiramos a conseguir. Entonces, bueno, Víctor está radicado en Costa Rica hace muchos años. Originalmente es filólogo, más allá de que tiene una cantidad de áreas de interés muy vasta. Es escritor, periodista, docente, ha investigado y publicado sobre estos temas de invención de América, América como la utopía que los europeos venían a buscar, etcétera. También ha hecho crítica de teatro, cuestiones de democracia, ciudadanía, etcétera. Tampoco me voy a extender haciendo una lista exhaustiva, que sería sin duda muy larga. Y bueno, además de comentar esto del texto, ante nada te quiero dar un agradecimiento muy, muy caluroso, Víctor, porque nada, para nosotros es realmente un honor contar con tu presencia aquí. Voy a dejar de darles vueltas y darte la palabra. Esta frase sobre el honor no sé si la va a mantener al final de mi charla, pero está por verse. No, soy yo el que agradece, y si hay que buscar algún culpable es Nino, claro, que me escribió de repente hace, no sé, 2 meses o algo así, y yo acogí directamente la idea, que me pareció fascinante como tal, porque uno es docente, y la idea misma de
combinar viaje con estudio no en el sentido así pedante, pero en el sentido realmente de atracción, de motivación, me parece fabulosa. Estoy absolutamente sorprendido y fascinado porque los que nos encontramos el sábado por mi oficina, dimos una vuelta por la Universidad de Costa Rica, lo saben. Yo pensaba que iba a encontrarme con un par de burgueses puramente españoles, y no, un grupo de chiflados jóvenes, dinámicos, y de verdad que me encanta, me emociona incluso. Entonces, de verdad soy yo el que debo gratitud. No, el texto este que yo escribí hace no sé cuántos años, no lo volví a leer, quizá por falta de tiempo, no sé. Agarré casualmente otro texto muy cortito aquí de 3 páginas, no vayan a creer que voy a leer aquí todo este rollo, un texto de mi amigo y compatriota Peter Hatting, que me sirve de repente como base para hacer excursiones, divagaciones a partir de eso. Peter Hatting, que quizá está aquí cerca de Nicoya, donde tiene una casita de veraneo, o quizá está en Heredia, donde tiene su base. Es un hombre que aprecio realmente. Él es de la ciudad de Brujas. Algunos aquí conocieron a esta ciudad, la Venecia del Norte, que le dicen pomposamente, pero téngase bien que él, a pesar de ser belga, tuvo creo que más de 25 años de desempeño como director para América Latina de Radio Nederland. O sea que no es cualquier pajaraco el que tiene este oficio. Entonces, más bien a él debo extender mi gratitud también. Luego, en cuanto a forma, de verdad que no quiero para nada una conferencia ex cátedra aquí. No estamos en Salamanca ni con Fray Luis de León ni con mi amigo Unamuno. Estamos entre nosotros mismos y me encantaría el discurso, la interrupción, la catarsis colectiva, digamos, entre todos. Eso será lo más productivo. Por eso, de alguna manera, es que a priori creo que mi exposición, mi rollo, puede ser muy incoherente, un poco con base en la improvisación incluso. Pero es un tema sugerente, porque eso que Nino presentó como la construcción de una ciudadanía europea, pero proyectada en América, está presente desde luego por la práctica de la gente, pero no creo en realidad, y es una hipótesis, que esto haya estado realmente ex profeso en la cabeza de esta gente. Pedrarias Dávila conocía bien Flandes, en todo caso su mujer. En el libro que le regalé al compañero puertorriqueño, aquí sí, hay unos comentarios donde ella, que inventa simplemente que allí en Nicaragua, concretamente en León, sería bueno, por el Realejo, que es el puerto, que sería bueno tener un prostíbulo
y muchas mujeres en nombre del progreso del catolicismo, ella frente a esta idea absolutamente morbosa y criminal incluso, viéndola con ojos del siglo XXI, ella dice, no, es que todo eso lo aprendí en la corte de Flandes. Y efectivamente había, pero no lo voy a desarrollar aquí, nexos, pero de mucho antes de eso del siglo XV, digamos con Villa Bruselas concretamente. Sí tengo rastreado que Jan van Eyck, el mismo pintor primitivo, que por instrucciones de Felipe el Bueno, el borgoñés que tenía Flandes en su dominio y que por Flandes trasladó su capital de Dijon a Brujas. Este pintor, Jan van Eyck, tuvo, entre otros encargos, en 1426, si no me equivoco, el encargo de ir a Portugal para hacer un retrato de la futura esposa del conde de Borgoña en Flandes para Brujas, y como no tenían selfies ni cámara fotográfica todavía, pues mandó su pintor de cámara que hizo lindos retratos, etc. Pero esto fue, imagínense, en el siglo, en la primera parte del siglo XV, un viaje absolutamente impresionante. Tengo entendido también que ahí, aprovechando este mismo viaje, Jan van Eyck, la que estuvo en Gante, puede haber visto el Cordero de Dios, el cuadro alguna de las chicas aquí, o tú, ¿sí? Detrás de un vidrio así de 5 centímetros antibalas hay un cuadro impresionante. Pues este mismo estuvo en el viaje hacia Lisboa, pasó por Granada a hablar con el rey moro. Esto no lo sabía para nada, sería el primer contacto entre mi tierra de origen y la España en manos de moros todavía. Ok, la idea es que más bien es una invitación a investigar más esta idea de la utopía americana, pero viéndola en ojos europeos, y me resulta súper atractiva, porque Tomás Moro, que yo lo quiero mucho, cuando uno lee su utopía, dice al puro principio, e íbamos saliendo de la iglesia de Nuestra Señora en Amberes y pensábamos en las noticias que nos llegaban de un mundo nuevo que se habría descubierto, etc. Oye, en el puro principio, es decir, toda su utopía es un invento de él, porque no estaba CNN ni nadie para informar buenamente o falsamente. Simplemente todo pasaba por la cabeza de europeos, y en el caso de él es más bien al revés, poniendo en la América, que después se le llamaría América por Américo Vespucci, como todo el mundo sabe, que en esta América proyecta una sociedad ideal, pero para Europa, es decir, es al revés. Pero insisto, y termino este punto, no creo que los conquistadores estos, Pedrarias, Hernández de Córdoba, Balboa y todos estos buenos, malos y regulares hayan tenido una mínima idea de esta idea presente en el siglo XVI, entre otros en Erasmus.
Erasmus, que por supuesto lo quiero mucho, le dicen Erasmus de Rotterdam porque nació por casualidad ahí, pero es de mi universidad, de Leuven. Tú estás, sí, he estado en parte allí también. Erasmus nunca ha tenido así como que dice mucho contacto o pensamiento respecto de lo americano. En cambio Tomás Moro sí, y como quien dice me comprometo ante mí mismo de volver a leer estos apuntes y con la utopía de Tomás Moro a ver si efectivamente puedo darle asidero a eso. Lo publicaremos en la revista de Nowhere, Elsewhere. Bueno, empecemos en el año 513, que es cuando, según alguien aquí del mismo grupo me informó, que estuvo en el... fuiste tú, ¿no? ¿Cómo se llama eso? De la... En 1513, Balboa y sus hombres descubrieron el Océano Pacífico, vieron que había Sí, mar y le llamaron... pero Mar del ¿en Sur. qué, con motivo de qué estuviste tú recorriendo En Panamá, el quinto centenario. En 2013... No, sí, se pero cumplía ¿cómo le llamabas el...? la epopeya del descubrimiento del Mar del Sur. No. Sí, no, utiliza... la ruta de... Eso, sí, sí. Me gustó mucho por lo poético incluso ahí del Quetzal y todo eso. Sí, en grandes líneas, si ustedes saben lo que acaba de decir la compañera, es decir, en 1513, aplauso general, se descubre, Balboa descubre, ayudado por supuesto por indígenas, el mar disque Pacífico, que no lo era tanto. Entonces, este es un eje absolutamente, o un dato absolutamente importante, porque la conquista de aquí de América Central no se hizo para nada por el Atlántico, por el Caribe. Tenían miedo seguro a los futuros puertorriqueños y todo eso. No, se hizo por el Pacífico. Es más, en 1523, Pedrarias Dávila se da cuenta que un adelantado de nombre Gil González Dávila había podido por la costa aquí del Pacífico, por donde nadaron ustedes, subir pasando simplemente por Costa Rica, pasando porque no había nada, y tuvo impresionantes contactos en Nicaragua, contactos con la gente, líderes indígenas, contactos también a nivel de ilusión económica. Mira, ahí sí que hay indígenas para hacerlos trabajar, mira, ahí sí hay tierras que cultivar, hay riquezas, hay oro, etc. Es decir, quiero subrayar porque es un dato importante para el razonamiento nuestro comparativo Costa Rica-Nicaragua, que es el eje de la gira de ustedes. Para esta gente, Costa Rica fue siempre un lugar de paso, porque no había realmente nada interesante, ni minas, ni suficiente gente, ni nada. Iba a decir, bueno, pero resulta que esta famosa villa de Bruselas, de la que debe hablar Balboa, está aquí en Costa Rica. Sí, pero Costa Rica como nombre no existía todavía, Nicaragua tampoco como identidad política, por supuesto que no, pero sí existía desde Panamá directamente el interés por Nicaragua, pasando por este vacío que siguió como vacío durante prácticamente 500 años. Y esto explica toda la insularidad, todo el complejo del ombligo que tienen los costarricenses, y espero que no haya ningún costarricense presente. La cosa es que esta gente, más que en idealismo,
pensaba en billete. En 1523 arman una compañía, los futuros archienemigos, Pedrarias Dávila, un vejete ya en este entonces de como 70 años, y uno más joven, Hernández de Córdoba. Socios, metiendo cada uno sobre la mesa para esta empresa de ir también ellos a agarrar del pastel que dicen que Gil González encontró en Nicaragua. Este es el arranque de todo el idealismo, comillas, de ellos. La cosa es que Hernández de Córdoba va normalmente primero hacia Nicaragua por lo que tiene ahí de información de un lago que hay, el lago de Cocibolca, que felizmente verán ustedes antes de que supuestamente los chinitos vayan a poner ahí una maldición de canal. Ahí crea a mediados de 1524 la ciudad de León. Oigan bien, y para los adelantados entre ustedes, lo importante será que ustedes, aparte de la ciudad de León, la catedral, la plaza, el Paraninfo, la universidad, unos edificios góticos ahí, que después les voy a decir por qué gótico, allí en León. Todo eso es muy interesante, muy visualmente interesante, a pesar de que no es tan bonito como Granada, por ejemplo, pero lo que les interesa, ojalá ver también en el escaso tiempo que tendrán, es el León Viejo cerca del volcán Momotombo. Y aquí voy a nuestro común amigo Rubén Darío. Rubén Darío desde chiquitito tenía influencia de su profesor de francés y lee a Victor Hugo, y en un poema de Victor Hugo, que a su vez sabía español, porque su papá era legionario en el ejército napoleónico en España, con Pepe Botella y toda esta gente, Rubén Darío lee Momotombo, vieux colosse, y dice, pero coño, ¿qué es eso? Creo que no dijo coño. ¿Qué es eso? Ahí, Víctor Hugo está hablando de mi tierra, qué impresionante. Es como un uruguayo que está en Brujas y de repente le hablan de ¿cómo es el escritor que hablamos? De Ariel, ¿cómo se llama? De Rodó. Sí, choca por lo casual impresionante. Entonces hay que ir a visitar sobre todo también el León Viejo, que yo pude ver y me impactó. Ahora ya descubrieron restos interesantes, el mismo cadáver del miserable Pedrarias, el mismo cadáver decapitado de Hernández de Córdoba, la estructura de los mercenarios ahí que estaban más a favor de Pedrarias, etc. Y les auguro horror en el sentido en que yo quedo todavía ahora impactado por una estatua que hay allí de un indio símbolo de unos 28, si no me equivoco, indios que simplemente lanzaron a los perros, apedrear, se llama eso, una bestialidad. Y el indio está ahí con el perro que lo muerde aquí, tú en términos anatómicos puedes saber o no sé. Sí,
la imagen me golpea. Ok. Este es el contexto entonces realmente de Rapiña. Después de crear León, el León Viejo, se creó el mismo año, en 1524, Granada, que les va a impresionar por el mismo contexto del aprovechamiento económico que veía esta gente en el lago este y una posibilidad de intercambio Pacífico, Atlántico, Atlántico, Pacífico, que sigue sobre el tapete ahora, 500 años después. Y es un contexto arquitectónico totalmente diferente porque esta Granada fue quemada. Y para los que saben latín aquí, un oficial de William Walker, esclavista del sur ¿cómo se llama?, de Estados Unidos, lo que pasó aquí es como quien dice un episodio de la guerra de secesión en Estados Unidos, increíble. Por eso que la gente aquí está tan deformada, ven eso nada más como un episodio heroico. Para ellos la guerra de 1856 es como que dice para ustedes los españoles el poema de Mio Cid, el héroe, etc. Pero hay que ver eso en el contexto general geopolítico de la época. La cosa es que esta ciudad de Granada fue quemada entera, dejando un letrerito, creo que en español, aunque el hombre, se me escapa el nombre en este momento, era un oficial inglés casualmente nacido en Bruselas, y el letrero decía: aquí estuvo Granada, que es exactamente el mismo letrero que pusieron en Cartago, en Túnez, los romanos para destruir allí todo el cuartel de Aníbal queriendo cruzar con elefantes hacia Roma, etc. Es decir, los envidio realmente en volver a ver estas raíces históricas. Ustedes son absolutamente superiores por no ver detallitos turísticos que también forman parte del viaje, sino por aunar pedazos, hilos, motivaciones, etc. La cosa es que en tercer lugar, a fines de diciembre 1524, Hernández de Córdoba se tomó un atrevimiento, pero mayúscula, sin pedirle permiso al jefe, que de por sí ya era muy, muy quisquilloso, no solo por judío, sino por su temperamento y qué sé yo. Y para el personal médico aquí presente, lo fabuloso en términos médicos de Pedrarias es que habiendo luchado en 1492 en Granada, en la última batalla española, digamos, territorial, de reconquista, después en Orán, en Argelia, creo que fue en Orán, sí, tuvo una especie de desmayo y realmente pensaba, él y su entorno pensaban que iba a cruzar al otro lado, cosa que no fue. Estuvo tamaño rato ahí supuestamente muerto y ya tenían el ataúd, etc. Y desde entonces, supongo que a ti te contaron eso también en el viaje, ¿no? Siempre anduvo con su ataúd a cuestas, hasta morir entonces de verdad en León, justamente. En 1524, eso de montar una tercera ciudad es un atrevimiento porque, repito, se hizo sin permiso. Y eso es grave. En términos militares hay que obedecer al jefe. Por muy idiota, pero es el jefe. Es un atrevimiento que él no confiesa, pero está en los términos jurídicos.
León es una ciudad, Granada es una ciudad, y en cambio a Bruselas le llama villa, que es como quien dice un estatuto ligeramente inferior. No me pregunten porque no lo sé cuál es exactamente el mecanismo legal, pero hay una astucia psicológica y de miedo. Entonces, lo que nos interesa para el tema aquí es que él no pensó en algo corriente. Lo más normal habría sido agarrar nuevamente un topónimo español y pegarlo aquí en la realidad contextual centroamericana, es decir, quizá con un adjetivo delante nuevo, como Nueva York, que era Nueva Amsterdam, Nouvelle Orléans, podría haber sido Nuevo León, aquí, León, por cierto, por el león español, que no es león de ningún animal, es legión romana, mucho cuidado, mucho ojo al respecto. Y Nueva Granada, existió todo un mito de traslapo, de transponer, fotocopiar una realidad proyectada desde Europa hacia América. Ese del idealismo, ojalá, pero lo dudo. La cuestión es que no hace nada de eso, porque normalmente tendría que haberse llamado, entonces, qué sé yo, no sé de dónde era Hernández de Córdoba, no sé si era de Córdoba, cosa que de repente pienso que puede ser también. Habría puesto Nueva Córdoba o alguna cosa, no, pone Bruselas, Villa de Bruselas. Algunos ponen Villa de Bruselas, otros Villa Bruselas. Bueno, para el caso es lo mismo. Es un caso complicadísimo porque ni se sabe exactamente en qué fecha se fundó, ni se sabe dónde estuvo exactamente, y sobre el nombre pues hay conjeturas que son las que más nos interesan desde luego. En cuanto al lugar, se supone que está aquí cerca, pero por el lado continental, aquí estamos ya, como quien dice, pasando el Golfo, por eso que tomamos el ferry esta mañana, cerca de Orotina, que está un poco más alejada en el mapa actual de Costa Rica de la costa, donde posiblemente se va a poner un nuevo aeropuerto dentro de no sé cuántos años, y tiene que haber sido en el desembocando el Tempisque o en una bahía, en fin, no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todas las casuchas eran de madera y de paja, cosa que desaparece. Lo fabuloso, como comentábamos cuando fue con alguien a mediodía, contigo fue con alguien de Roma, que ahora para poner una línea de metro, por ejemplo, en Roma, pues con alguien fue, ¿contigo? ¿No? Sí, que por fuerza casi que sería raro que no ocurriera, que tiene que haber, pues, mira, una tacita del emperador Adriano, un casco roto, qué sé yo, un resto visigodo, qué sé yo. Ojalá en algún momento de la historia, para lo del aeropuerto, por ejemplo, o por vías de acceso, qué sé yo, encontraran algún tipo de vestigio arqueológico, ¿cómo se llama?, que no desaparezca, de tipo metálico, etc. Ojalá. Yo les aviso para volver para acá. La fecha se supone, en todo caso, Peter, mi amigo, lo plantea a fines de diciembre. Creo que la cronología es quizá la verdadera.
aunque mi amigo Carlos Meléndez, un viejo historiador con el cual fui a las festividades para Nicoya y el aniversario de Oviedo, el gran escritor colonial de esta época, muy crítico con Pedrarias. Carlos Meléndez tenía más bien una secuencia a la inversa, que posiblemente hubiera empezado desde abajo hacia arriba. No sé. Tiene poca importancia para el propósito nuestro. Más interesante es por qué eso de Villa Bruselas. No es que fue aprovechando una promoción de Iberia, no es que tenía alguna información sustancial, porque más bien, y eso es lo histórico a pesar de lo erróneo, él le puso Villa Bruselas queriendo agradar, no a Pedrarias porque estaba haciendo cositas indebidas, sino al jefe de Pedrarias, nada menos que Carlos V, que él pensaba que había nacido en Bruselas y no, fue el 24 de febrero 1500, justamente 1500, en Gante. Pour la petite histoire, en un baño, en el inodoro, en lo que se puede llamar inodoro de este entonces, donde Juana la disque loca sintió contracciones, etc. Este es el famoso Juan Carlos, Carlos V. El propósito de llamar el asentamiento con este nombre de Bruselas es como dicen en buen español, sobar la manga. ¿Dicen ustedes esto? ¿No? Es agradar pues al... Sí. Y dice textualmente en uno de sus pocos escritos: por eso el nombre de esta ciudad que escogí cuidadosamente no podrá desaparecer nunca de la historia, porque no solo pensaba pues en el jefe máximo de la conquista, sino también en el supuesto lugar estratégico que, siendo la desembocadura de un río, se suponía que pues tenía su corriente hacia el norte, el noreste, y posiblemente venía de más arriba, de cerca del lago de Nicaragua, que ustedes van a ver maravillosamente ahí con la isla, etc. Si ven a Ernesto Cardenal, le dan un gran abrazo. Puro invento, entonces, pura intuición, tanteo, etc. Desarrollo un momento unos comentarios sobre Carlos V. No deja de ser impresionante ver cómo creo que todos los que estamos sentados aquí, excepto la oriental aquí, todos tuvimos, digamos, retrocediendo hacia el siglo XVI, todos tuvimos este mismo como jefe de Estado. Se puede hablar en estos términos. Sí, porque, y no voy a desarrollar eso completamente, pero por acercamientos dinásticos se hizo todo un ajedrez ahí impresionante. La idea varón era para servir como futuro príncipe o rey o lo que sea. La idea mujer era simplemente procrear hijos, y sin embargo hubo excepciones. La misma
Isabel la Católica fue una mujer que hablaba latín y qué sé yo, impresionante. Era más inteligente y en todo caso más honesta que Fernando de Aragón. Es en el norte, concretamente en Alemania, que Maximiliano de Austria inventa todo un ajedrez europeo, voy a casar este con esta, este con esta y ella, y se arma allí una alianza que hace que después de los reyes católicos, de este matrimonio sale un hijo de los reyes católicos hay Juana, que después se consideró como loca. Juana la loca la mandan casarse con Felipe de Borgoña, que dominaba también Flandes, y este matrimonio se hizo al final del siglo XVI en Lier, cerca de Amberes. Y este hijo se llamaba Felipe I. Es el bisabuelo de este Felipe VI que tienen ustedes los españoles aquí presentes. Lo subrayo no por nacionalismo estúpido, sino porque no deja de ser curioso que ustedes en su línea, en su secuencia de monarquía, conocen por supuesto a Felipe II, por Bribón seguro, pero casi nadie, y no voy a hacer la estadística ahora, casi nadie ubica a Felipe I, que era uno flamenco, recuerden que pues flamenco de Flandes es el gentilicio y es un homónimo con el pájaro ese de patas largas en tierras fangosas, como este desarrollo artístico, dancístico, de canto, etcétera, de Andalucía. En otros platos, puedo decir entonces que soy un flamenco, pero sin castañuelas. Todo eso tiene su trayectoria todavía ahora. Por ejemplo, en Brujas, Felipe el abuelo del Felipe I, que se llamaba Felipe también, creó una orden de caballería, la orden de la Toison d'Or, del velloncillo de oro. Y ustedes habrán visto a Juan Carlos, el rey, que felizmente se fue, y su hijo con esta cadena y con el velloncillo de oro. Es una decoración creada en la ciudad de Brujas, Bélgica. Hombre, pero es impresionante cómo entre estos dos espacios geográficos tan separados, mi Bélgica, que es como quien dice mutatis mutandis, simplificando la Flandes de antes, y la España actual, cómo hay estos vínculos increíbles. Entonces, la villa de Bruselas se creó a fines de 1524 por astucia. Pero como en 1526, en una carta que manda Pedrarias a su jefe jerárquico, Carlos V, que estaba más en Alemania que en España, a como Pedrarias hace un elogio de Villa de Bruselas y dice
Se trata de una región muy linda, el agua es buena, también el aire, hay mucho que cazar y abundan los peces. Es una tierra fértil, con lindas parcelas a cultivar porque dan comida en abundancia. Esta tierra, pues, provechosa posiblemente, en última instancia se malgastó toda esta idea por, diría yo, varias razones. Una principal es que aparentemente Hernández de Córdoba, avanzando por lo que ahora es Nicaragua, supo de una avanzada de él que estaba colindando con Honduras, supo de otra avanzada, pero de Hernán Cortés, que iba más bien bajando, y Hernán Cortés, que pues tenía la diplomacia en las venas y la astucia también, mandó presentes a Hernández de Córdoba. Eso consta históricamente y por supuesto que ya Pedrarias Dávila suponía que ahí le iban a robar el pastel, etc. Su lugarteniente tomando iniciativa de crear un asentamiento sin permiso y enseguida de aceptar regalitos, favores del archienemigo, de archirrival. La cosa es que a mediados de 1526, entonces, en una farsa jurídica, farsa totalmente expedita, que habla muy mal de Pedrarias como líder y como jefe, etc., manda a acusar a ¿cómo se llama? A Hernández de Córdoba por traición, y la idea traición implicaba en este entonces la muerte, la decapitación, que efectivamente se llevó a cabo en León, en el viejo León, por eso insisto, y esta farsa jurídica dejó huellas a través de toda la historia real y la historia literaria de Nicaragua. Es como para los mexicanos la historia de Marina y toda esta alianza y estrategia entre Moctezuma, Hernán Cortés, etc. La cuestión es que la villa de Bruselas fue simplemente víctima en última instancia de estas desavenencias entre estos líderes. No voy a detallar porque no tiene ningún interés aquí, pues en términos un poco ridiculizantes podríamos hablar de una telenovela, porque Hernández de Córdoba en cierto momento, en 1526, mandó despoblar el asentamiento ahí, pensando que su jefe no podía ver lo que había ahí y se fue a esconder en Granada y qué sé yo. Después, por otras instrucciones, volvieron a poblar esta comunidad y así varias veces, una cosa increíble. A tal punto, para otra petite histoire, los indígenas, que desde luego no tenían nada de tonto tampoco, dijeron, pero hombre, estos europeos no se ponen ni de acuerdo entre sí, vamos a aprovechar aquí que haya poca gente, y en 1528 ellos invadieron
esta comunidad y la aprovecharon seguro en lo que podía aprovecharse o destrozarse o qué sé yo. La historia entonces de Villa Bruselas es ridículamente corta, apenas 3 años, pero refleja pues todas las trifulcas entre líderes en zancadillas, etc. El maquiavelismo se puede ver en términos grandes de Nicolás Maquiavelo, que dice, mire, señor príncipe, hay que hacer tal cosa, etc. Y dicen, por cierto, que el modelo del príncipe para la redacción por parte de Maquiavelo era Fernando el Disque católico, cosa que no me extrañaría porque este sabía todos los ribetes y todos los caminos torcidos, cosa que Isabel no hacía. Pero aparte de eso, uno ve en esta época y en estas personas un teje-maneje, un aprovechar cualquier cosa, cualquier excusa jurídica, histórica, inventos, mentiras y qué sé yo, para favorecer a uno o caer en el favor de este jefe, para rivalizar con el otro, etcétera. Quita de tú porque me pongo yo. Eso fue la filosofía que de alguna manera vuelve de moda y estuvimos hablando de eso con el compañero Roberto hace un momento. Villa Bruselas queda en la historia, por supuesto. No hay ningún paralelo que hacer. Yo lo que hago en este estudio que mencionas tú generosamente, Nino, no es una comparación, es una yuxtaposición de un Bruselas tropical con un Bruselas que era una pequeña aldea allí en el Brabante mío, que como tal no era gran cosa, porque Bruselas significa, en términos etimológicos, región fangosa, región de swamps en inglés y qué sé yo, nada muy aprovechable, pero sí como cruce de caminos, etcétera, históricamente fue ganando importancia. Y pues por avatares de la historia resulta que esta pequeña Bruselas, que sigue siendo cuantitativamente pequeña, pues ha tenido un devenir histórico en las últimas décadas bastante importante. Yo como ciudadano belga que soy todavía, aparte de ciudadano costarricense, desde luego, noto que los ticos, como se llaman ellos aquí, por lo general no saben dónde está Bélgica. Cuando yo, como profesor en la Universidad de Costa Rica, empezaba mis clases diciendo, mire, como presentación mía, voy a seguir hablando y ustedes adivinan que de dónde soy. Pues a la larga venía por ahí la idea Bélgica, y cuando les preguntaba, bueno, pero ¿y Bélgica, y dónde está eso? Ah, bueno, allí como cerca de Suecia, ¿verdad, profe? Y bueno, una ignorancia absoluta en términos históricos, y esto sigue. Los costarricenses tienen una absoluta deficiente formación histórica y geográfica. Por eso es que públicamente agradezco me trajeron un lindo mapa que posiblemente a ningún tico le llame la atención porque no tiene las villas, las ciudades destacaditas, ni las autopistas, pero tiene los ríos y quiero estudiar eso. Muchas gracias. Sí. Pero así como Bélgica como tal no suena,
Si acaso suena a Bruselas, no como capital de Bélgica, sino como entidad administrativa de la Unión Europea, y cada vez más a través del Brexit, por ejemplo, yo noté, como quien dice, escondiendo un poco la cabeza, la connotación cada vez más negativa que hay respecto de esta ciudad que sobre todo los belgas, supongo, pomposamente le llaman el corazón de Europa y bla, bla, bla. Todo eso no tiene sentido. Ojalá pues Bruselas siga, no porque es capital de mi país, sino porque creo firmemente en el concepto, es así que me parece una utopía aprovechable, que hay que construir. La idea de utopía, la palabra misma lo señala, pues no existe en ninguna parte, pero hay que fabricarla, construirla, y no con la nostalgia de los de Brexit, por supuesto. Villa Bruselas, pues ojalá tenga por ahí algún letrerito cuando se encuentre alguna cosa interesante o cerca del futuro aeropuerto, etc. Pero me parece fabuloso, para ir terminando, la idea que surgió donde ustedes, posiblemente por la cercanía geográfica de estos dos pequeños países, que juntaron en un solo acercamiento, digamos, pero los invito a reflexionar al respecto, tomando en cuenta lo que voy a decir ahora. Los costarricenses, pero para nada se consideran centroamericanos, para nada. Cuando yo tuve que ir hace 6, 7 años, por ejemplo, a un congreso a San Salvador, un colega, nada idiota, me dijo: Víctor, ¿vas para Centroamérica? Y casi le doy una sacudida que, coño, pero no es igual que los ingleses, que estuve poco en Inglaterra. Para ellos Europe is on the other side, we are an island, somos una isla, y es igual mentalmente aquí en Costa Rica, con toda la excusa ridícula, hipócrita, falsa de que son más blanquitos, como si fuera una ventaja en términos médicos, tú lo sabes, no es necesariamente en términos dermatológicos, en todo caso, una ventaja. Yo tengo problemitas de cáncer dermatológico potencial por ser más blanco. En cambio, los nicas, por ejemplo, tienen mucho más presencia indígena, y a mucha honra, son muy trabajadores, muy diferentes. Ustedes van a sentir eso, creo que fue por casualidad una estupenda idea la de aunar estos dos países en su visita, para ver, aunque sea complementariamente y contrastivamente, estas dos realidades. Resulta que la villa de Bruselas por avatares de la historia, después en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, pues simplemente nadie se acordó de eso, y el mismo Guanacaste, que ahora es el pulmón turístico de Costa Rica, hay vuelos aquí a Liberia, igual que hay vuelos desde Escandinavia a Málaga, por ejemplo, desde Toronto a Liberia aquí.
esta entidad geográfica de Guanacaste llegó a tener jurídicamente una vinculación absoluta con la jurisdicción nueva del mismo maldito Pedrarias Dávila, nombrado así por ignorancia, se puede decir, no hay otro nombre, por Carlos V, diciendo, bueno, este vejete ya casi va a morir, pero bueno, sí, démosle un favorcito, que yo. Lo único que le interesaba a este bribón no era precisamente ni humanismo ni civilización, sino donde había más oro, más indígenas que explotar, etc. Viene la independencia de toda Centroamérica, ahí sí, junta en 1821. Los costarricenses no tuvieron que luchar, pero absolutamente para nada al respecto. Y Guanacaste siguió, es el mar tan impresionante, los guanacastecos tenían entonces una realidad política, no conocí este término, déjeme ver, de un deslinde, bueno, no encuentro la palabra. Guanacaste no era de Costa Rica y se había separado jurídicamente de Nicaragua, y en una especie de referendo en 1826, referendo, plebiscito, se adscribieron por libre voluntad a la unidad política geográficamente más extensa, digamos, de Costa Rica. Pero desgraciadamente, este collage geográfico, pues sí, desde luego, los costarricenses lo aprovecharon al máximo. Todo lo que es folclore, supuesta identidad nacional, gastronómica, musical, etc., todo viene en realidad de aquí, de Guanacaste. Y no va a faltar alguien del Valle Central que con su complejo del ombligo va a tratar a los guanacastecos como nicas. Posiblemente haya más afinidad en ADN, etc. Pero termino diciendo justamente eso. Ustedes van a ver que no solo el año pasado terminó uno de los tantos pleitos, cuidado ahí el bicho, cerca del tupié. No, está debajo del tronco ahora. Sí, cangrejito. Es para la sopa. No solamente se acaba de terminar un conflicto monumental de delimitación geográfica entre Costa Rica y Nicaragua en La Haya, en los tribunales de La Haya, y eso, usted no hay aquí gente con formación jurídica, pero en la pensión mía tengo mucha gente de la Corte Interamericana. Eso cuesta un platal esta estructura jurídica. Pues es un pleito prefabricado. Cada vez como ahora hay un nuevo pleito, ustedes posiblemente yendo hacia Nicaragua o estando en Nicaragua van a escuchar de la isla Bolaños, que es aquí a no sé cuántos kilómetros, totalmente en la esfera jurídica visual de Costa Rica, que de repente Daniel Ortega inventó, pero la mitad de eso de Nicaragua. Es decir, cada vez que hay elecciones hay que buscar un pleito con el vecino, porque esto implica en la gente sencilla pues cohesión nacionalista, chauvinista, estúpida, y
vayan por favor, disfruten del viaje con un reproche fundamental a Nino. Me hubieran dicho con 2 meses de anticipación, mira Víctor, tal cosa, yo me apunto mínimo una semana y qué sé yo, y nos habría gustado montones, pero vayan, disfruten, aprendan y viva el aula errante. Sepan que aula errante puede entenderse en un doble sentido, errante de movediza, pero también los filólogos afines a la literatura aquí saben que Calderón de la Barca, entre otros, terminaba sus obras, sus comedias, diciendo, y disculpen sus múltiples errores, es decir, eso es también errar, y puedo haber sido un errante yo en este sentido. Gracias.